Las Sagradas Escrituras siempre presentan dos o tres modelos dentro de un contexto histórico, ya sea a veces una figura retórica con una metáfora, una parábola, un símil, y siempre encontramos contrastes. Y creo que las Escrituras, en vez de ser un libro para leerlo, solamente es un libro de inspiración, y es como un espejo donde yo puedo mirarme. Cuando usted lee la parábola de los dos hijos, aquel padre que le dijo a su hijo: vaya allá a la viña a hacer un trabajo, el joven le dijo: yo no voy. Y luego dice que el joven se arrepintió y fue. El otro hermano dijo: yo voy a ir, y nunca fue. Entonces ahí vemos un contraste donde usted se ubica: ¿quién de esos hijos soy yo? ¿Seré yo el hijo que dice yo voy y nunca va? ¿O es el hijo que dice no voy a ir, pero al final llega al lugar? Ya le corresponde a usted ubicarse dónde yo me ubico, en qué contexto. ¿Cuál de esos dos hijos soy yo? Cuando usted lee la parábola de los dos deudores, donde un hombre recibió la benevolencia del perdón de Dios y le perdonó una deuda muy grande, 10,000 caminos. Y cuando este hombre que le perdonaron la deuda sale, encuentra a un amigo que le debía 100 denarios. Dice que lo agarró por el cuello y está ahorcándolo. Y aquel hombre se arrodilló y le dijo: ten piedad de mí, yo te lo voy a pagar. Y él dijo: no. Usted tiene otra oportunidad de ubicarse en alguno de los contextos. Usted puede decir: yo soy ese hombre que perdonó la deuda. O puede usted decir: quizás yo soy el amigo que no está dispuesto a perdonar la deuda a nadie. ¿Dónde usted se ubica? Usted quizá lo lee como una historia del pasado, pero es un reflejo para nuestra vida, donde yo debo ubicarme. ¿Cómo yo estoy actuando? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Me parezco yo a este hombre que no quiere perdonar a aquel que se arrodilla diciéndole: dame una oportunidad, te la voy a pagar? O posiblemente cuando usted lee la parábola del hijo pródigo, encuentra a los dos hermanos, uno que logra despifarrar la fortuna de su padre, la herencia, de una forma enajenada, mientras otro se quedó en casa, allí obediente, cuidando a su padre. ¿Cuál de los dos hijos es usted? Y siempre vamos a encontrar en las Escrituras dos cuadros, y la gran bendición es cuando yo me ubico en alguno de ellos, cuando yo tengo el valor de decir: yo soy ese hombre, yo soy esa mujer, yo soy ese padre, yo soy ese hijo mal administrador, yo soy esta persona. Es allí esa reflexión importante donde yo entonces me arrepiento. Porque el arrepentimiento es lo mejor que puede pasarle a un ser humano. El arrepentimiento es el evento más glorioso que le permite al hombre iniciar una nueva fase en su vida. Es comenzar de nuevo. Muchos de nosotros pedimos una oportunidad de nacer de nuevo y comenzar una nueva fase de nuestra vida, pero es el arrepentimiento la puerta que se abre para que yo entre por ella y yo pueda entonces comenzar una vida nueva. Usted debe ubicarse. Usted, cuando lee la traición de Judas Iscariote, usted puede quizás decir: yo nunca voy a ser como Judas. O quizás puede decir como Judas: yo soy señor de ese hombre. ¿Cierto? O puede usted ubicarse como Pedro, que en un momento de debilidad y flaqueza en el cual: Señor,
pero siempre encontraremos los contrastes de alguien que se porta bien, alguien que se porta mal, alguien que se arrepiente de su pecado mientras otro continúa su marcha. Usted y yo, cada vez que leemos las Escrituras, nos encontramos una gran oportunidad para una nueva fase, para un arrepentimiento, para una reflexión, para inventar la vida, porque nosotros, los seres humanos, permanentemente estamos cometiendo errores garrafales. Pero el problema no está en cometerlo, porque de eso se trata el ser humano, de un ser imperfecto, persona hecha del polvo de la tierra, y que en cualquier momento, por muy moralista que seamos, una pequeña mosca daña, una pequeña locura al hombre más sabio lo lanza al crédito y lo lanza al precipicio. Nos encontraremos siempre con esos modelos, pero en las Escrituras hay personas que nos sirvieron de inspiración. Hay personas que cumplieron su función dentro del marco histórico de una generación. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, el libro de los Hebreos, capítulo 11, este libro plasma la conducta, plasma el proceder de algunos hombres que, aunque han pasado miles de años, su vida, su testimonio hoy nos habla a nosotros y nos sirve también de inspiración. El libro de Hebreos habla que la voz de Abel aún se escucha. Aquel muchacho que con un corazón desprendido llevó la mejor ofrenda a su Padre, Dios. Lo mejor de su ganado lo ofrendó, y ese acto de pureza, de benevolencia, de gratitud quedó plasmado en la historia. Y dice el libro Hebreo, quiero leer literalmente lo que habla Hebreo de este joven Abel. Lamentablemente, su hermano Caín, por envidia, logra matarlo, pero él queda sus hechos. Y dice acá, por la fe, 11:4, por la fe a Dios ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por él. Tus hechos van a hablar. Alguien va a hablar de tus hechos. Alguien va a comentarlo. Es decir, nosotros, al transitar de la vida, le permitimos a otros que escriban nuestra historia. Usted depende de qué historia escribirá tus hijos de usted. ¿Qué historia escribirá su cónyuge, su padre? La comunidad, la sociedad va a hablar y escribir la historia de nosotros. La voz de Abel aún se escucha en medio de nosotros. También nos habla de Enoc. Enoc, un joven, fue un joven que caminó con Dios, de un nivel de pureza y santidad que ya no era digno de estar en la tierra, y Dios se lo llevó. Enoc, pero también sigue la voz de ellos en el transitar del libro de los Hebreos. Vemos luego a Abraham, a Noé, a Sara, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Hay una lista de personas como Rahab, Ramira, pero no importa lo que tú fuiste en un pasado. Desde el momento del arrepentimiento hay un cambio, hay un switch que se pasa, donde tus pecados son perdonados y son lanzados a lo profundo del mar. No importa donde lo que usted haya acontecido. El arrepentimiento te da la oportunidad de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo. Pero a veces la palabra arrepentimiento en esta era moderna es casi una ofensa. Hay gente que se dice, airado, dice, y me dijo que me arrepintiera. Lo que pareciera que lo estamos ofendiendo diciendo arrepiéntete. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, un cambio de destino. Que si iba hacia el sur, anda ahora hacia el norte. Es un cambio 180 grados que debemos nosotros dar, porque todo
nosotros en la vida tenemos el fruto del arrepentimiento. ¿Sabe que el arrepentimiento es un fruto? Que hay frutos que están tiernos, hay frutos que están maduros. El arrepentimiento es un fruto que madura. Y posiblemente usted le ha pasado, usted que está aquí en esta mañana, usted le ha pasado que en una etapa de su vida usted no miraba para ningún lado, usted pensaba que se la estaba comiendo. En una etapa de su vida usted no pensaba ni en Dios, ni tus actos de la alegría, hacía las cosas, era una fiesta, celebrarla, pecaba, y era un asunto como si era una honra todo lo que hacía. Pero llega un momento en la vida de la persona que entramos en una etapa reflexiva y comenzamos a pensar, a sopesar, a evaluar nuestra conducta y comportamiento, y comienza a sentir un pequeño gusanito en la conciencia que me está diciendo, da un mensaje que me dice que estás portando mal. Necesitas un cambio en tu vida, necesitas un arrepentimiento, necesitas de soltar lo que debes de soltar. Y a todos nosotros, en cualquier edad, nos ha pasado de que esa luz se ha encendido en la conciencia, indicando que tiene que ser un mantenimiento de tu alma. Y toda esa basura y todas esas cosas que se nos peguen al transitar de la vida, debemos llevarla a la cruz del Calvario, que es el lugar correcto donde debe estar el peso de todos tus pecados. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en quien podemos nosotros correr y encontrar auxilio en el oportuno socorro. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? El libro de Hebreo, Jezreel, Sansón, y dicen y otros. Hay un grupo anónimo que no se le dice nombre, pero las obras de ellos impactaron una generación. La obra de ellos hizo un efecto de vida, por lo tanto ocupa un lugar allí, quizá en el anonimato, pero delante de Dios no hay obra anónima. Delante de Dios, aleluya, todas las cosas que nosotros hacemos están grabadas en un video y escritas en un libro, y en cualquier momento de la vida nuestros libros se van a abrir para nosotros rendir cuenta a Dios de todos nuestros actos, inclusive acciones, omisiones y aún pensamientos. Esta generación hizo su trabajo, David hizo su trabajo. Y dice el libro de los Hechos que David sirvió a su generación. Quiere decir que todos nosotros tenemos que dar un mensaje, sea positivo o negativo, pero ya depende de qué mensaje usted va a dar. Pero yo quiero hoy exhortarlos a todos ustedes que posiblemente tú no tengas un mensaje propio que dar, pero hay un mensaje que se nos fue entregado a nosotros que debemos compartirlo. Hay un mensaje que se nos fue dado, una orden dada por nuestro Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que no cree o se pierda mantenga vida eterna. Tenemos esa orden, y los profetas, todos ellos, en su gran mayoría, dijeron como Isaías, heme aquí. Isaías dijo, heme aquí, yo cumplo, Señor, las órdenes que me están comentando. Porque no se trata de tu hijo, tu fuerza. El Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Usted se pierde el gran privilegio de ser un instrumento de Dios, que tu boca se abra y ahí salga palabra de Dios, que tus brazos se abran y apriete a alguien caliente del calor de Cristo, de que tus manos acaricien a una persona o lo conduzca por un buen camino. No se trata de una fuerza propia, se trata de que Dios te dice, quiero usar tu boca, quiero usar tus pies, quiero usar tus recursos financieros, quiero usar la vida de tu mente, quiero usar la voz del nombre del Señor. Pero muchas veces esperamos un cuadro clínico, esperamos una silla de ruedas para decir, Señor, si tú me sanas, ahora sí te voy a servir. Pero ¿por qué llegar a esa etapa final de tu vida? ¿Por qué llegar a una edad avanzada cuando no puedes ni siquiera caminar un kilómetro bajo el
para anunciar el mensaje glorioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La voz del profeta Isaías se escuchó en el palacio, se escuchó en la nación. Y no quiere usted que oír su voz a la hora de anunciar el mensaje. Todo el mundo le va a aplaudir. No, es mentira, todo el mundo no te va a aplaudir. Pero a ti no te mandaron que nadie te aplauda. No te mandaron a recibir mérito ni condecoración. Te mandaron ahí y llevar el mensaje del Evangelio a toda la criatura. Estos hombres, la voz de ellos se escucharon. Juan el Bautista, en el capítulo 1 del libro de San Juan, verso 18 en adelante, en un momento cumbre de la historia, en una ciudad bajo un profundo vacío espiritual y una resequedad de 400 años de silencio, irrumpe en el desierto de Judea un hombre con una característica muy extraña. Pero cuando la gente tiene hambre de Dios, no importa que le predique la palabra. Y ahorita yo creo que pensamos de todo lo que está aconteciendo. Hay un hambre profunda de Dios en nuestra ciudad, en nuestro país. Hay un hambre profunda de Dios en el mundo. La gente anda a vida de escuchar algo nuevo. Anda a vida de escuchar de que alguien. Hay un comezón de oír la palabra del Señor. Esto se presta para que falsos profetas, obreros y personas con intención negativa te conduzcan al error. Pero aquí está plasmada la palabra del Señor. Juan, cuando le preguntan acá en Juan 1, 19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes que le digan para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no le dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo: yo soy una voz. Yo soy una voz, aleluya, de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cuántos son una voz en este lugar del Señor? Yo soy una voz. Yo soy una voz con un mensaje. Tú tienes que entender que tú eres una voz con un mensaje en un mundo de oscuridad, en un mundo en crisis. No podemos nosotros callar el mensaje glorioso del Evangelio. Un mundo camina, tienta, palpable en la oscuridad. Tú eres la luz que se enciende a la voz del nombre del Señor para guiarnos a Jesucristo. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres una voz igual a Bautista. En aquella generación le costó la vida, pero su voz la cayó por la propia muerte a la voz del nombre del Señor. Su voz se dejó escuchar en los palacios de Herodes cuando le dijo a Herodes: no te es lícito tener una mujer de tu hermano. Te escuchó en el desierto de Judea, en el río Jordán. Este hombre, aleluya, vestido de piel de camello, la voz del nombre del Señor. Él, su voz se escuchó en aquella generación. Nuestro Señor Jesucristo, después del bautismo de Juan, dice Mateo 4:17, que dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La voz de nuestro amado y Señor Jesucristo se escuchó en las calles polvorientas de Jerusalén. Su voz entró en las aldeas, en los campos. Su voz se dejó escuchar en todo lugar. La voz de Jesús se dejó escuchar. El libro de Hebreos capítulo 10 nos habla de esa forma voluntaria y genuina, cuando Cristo dijo lo siguiente. Hebreos 10, versículo 7 dice: entonces dije: he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Yo no sé qué cosa está escrita de ti, pero Cristo entendió lo que estaba escrito de él. Jesús entendió y dijo: heme aquí, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre a veces es algo que no es tan dulce. La voluntad del Padre es un proceso doloroso, pero no importa el dolor que produzca hacer la voluntad del Padre. Al final, al cumplir
y 2 pececillos. No solamente aquí se come vendiendo pan y peces. La cultura habla de que era parte de la cultura, parte del comercio de aquel entonces. Allí había muchas mujeres y jóvenes vendiendo panes y peces y le presentaron la propuesta, pero ninguno dio los panes porque no le vinieron. Pero un joven maravilloso, que la Biblia no dice su nombre, sino dice un muchacho que dijo: yo tengo aquí 5 panes, 2 candules, y 2 peces, yo no sé cuántos panes, y cuántos peces tiene. Pero el Señor te lo dice. Es ahí el momento donde debe decir: aquí estoy con mis panes y mis peces para hacer tu voluntad. Aquí estoy con mi juventud. Aquí estoy, Señor, con mi profesión. Aquí estoy, Señor, con lo que tú me has dado para hacer tu voluntad. El Señor hizo su trabajo. También lo hizo Pablo cuando cayó del caballo, cuando iba camino a Damasco. Y Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué tremendo! Un hombre tan letrado, un hombre tan experimentado como Pablo, hablaba varios idiomas, tenía 2 nacionalidades, era un rabino estudiado, preparado a los pies de Gamaliel. Y allí como un bebé dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud que Dios quiere que tú tengas para con Él. Señor, ¿qué quieres realmente que yo haga? He hecho tantas cosas en la vida, he viajado, he ido, he vuelto a ir. Señor, he tenido cosas, pero el vacío sigue en mi vida. Ese vacío se llama el vacío de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios llega a tu vida, tu vacío te da plenitud. Alabamos el nombre del Señor. Tu vacío te da plenitud. Una generación que su voz se debe escuchar. Pero el libro de Romanos, capítulo 10, quiero que usted me acompañe a leer aquí, porque esta es la columna vertebral del mensaje que quiero transmitir de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 16, dice la letra de la siguiente manera: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estos hombres que su voz se oyó en aquella generación, no todos los que oyeron aquella voz obedecieron. Pero lo de ellos no era que obedecieran, sino que cumplieran el llamado de promover el mensaje. No importa si lo escucha o no lo escucha, porque el mensaje se trata de esto, se trata no de cosechar, sino de sembrar. El sembrador salió a sembrar. Hay que sembrar los frutos, eso se encarga del Señor. No importa dónde se va a cosechar, si es aquí o en otro lugar, en otra iglesia, no importa realmente los frutos. Lo importante es sembrar la semilla, y con la semilla germine, produzca y se reproduzca en cada corazón. Dice acá la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tu problema no es quién ha creído, sino que escuche la palabra. El problema es que el Señor, esta generación, dijo: venme aquí, Señor. Pero hay una generación que no tiene por ninguna razón decir: venme aquí, Señor. Hay una generación que quiere que sea para aquello, no para él. Y mientras una iglesia, mientras un creyente piensa de esta manera, seguiremos caminando un mismo círculo y pasando los años. Mientras los creyentes no asuman el compromiso de la gran comisión y entiendan que es cuestión de los pastores, es cuestión de todos nosotros. Usted quiere dar un vuelco, una revolución a su iglesia. Usted quiere realmente que las cosas comiencen a caminar, comiencen todo, entonces a activarse, a llevar el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo, y entonces la iglesia tendrá un cambio poderoso, porque tu trabajo es ir, sembrar la palabra, el trabajo del Espíritu Santo, convencerlo de pecado y traerlo a los pies de Cristo. De un fuerte aplauso a Cristo de la gloria.
decía aquí. Decía el domingo pasado que cuando Jesús estuvo en Gadara, los demonios le dijeron a Jesucristo: Señor, danos permiso para ir a los cerdos. Y Jesús le dijo a los demonios: id. El mismo id que le dijo a los discípulos, el mismo id que lo dice a nosotros, se lo dijo a los demonios lo hicieron. Obedecieron al id de uno que tiene la autoridad. Obedecieron al id de uno, la luz que hizo los cielos y la tierra. Obedecieron al id de uno que dijo: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Pero hay una generación que no obedece al id, una orden imperativa de nuestro amado Señor Jesucristo. Ellos que con la vida silenciosa, la vida, estoy aquí, pero bueno, amo al Señor, no me entiende. Pero ese asunto no es conmigo, eso es para la pastora Mirna, la pastora Zenobia y un grupo de hermanos. No, el id es para todos nosotros, la orden es para todos nosotros. Tu voz debe escucharse, alguien debe escuchar la voz. Si alguien escuchó la voz de Abel, si alguien escuchó la voz de Moisés, de Elías, si alguien escuchó la voz de Jesucristo el Bautista, ¿quién entonces escuchará tu voz por el Señor? ¿Quién va a escuchar tu voz? Pero dice aquí Romanos capítulo 10, 18 dice: pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, ¿no, Señor? Diga conmigo: por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Pero si usted es sincero, usted nunca podrá entender la palabra decir: por toda la tierra ha salido la voz mía. Si usted lo dice, realmente puede tener esos grandes problemas. Y no estoy hablando de que se vaya para Pakistán, mucho menos para Irán en estos momentos difíciles. Tú tienes una Jerusalén a tu alrededor. Tienes un contexto familiar. Tienes un amigo en un barrio. Tienes un ambiente laboral. Tienes un ambiente educativo. Ese ambiente cercano a ti, aleluya, que están esperando que tú obedezcas al ti. Porque cuando ellos oigan la voz tuya, ellos llegarán a los pies de nuestro amado Jesús de Nazaret. ¿Sabe que hay personas que van a escuchar mi voz y van a hacer solas? Pero hay personas que van a escuchar al pastor Ramón, o a escuchar al pastor Carlos, o a escuchar al pastor Jorge Guerrero, y a escuchar a este hombre, algo dentro de eso va a despertar. Cada uno de ustedes tiene un círculo de personas esperando por usted, aleluya, oír su voz, y usted permanece como un poste de silencio e indiferente al llamado de él. Y lamentablemente muchas personas que estaban esperando oír su voz ya no están en esta tierra, están en otro plano, a la voz del nombre del Señor. Se fueron, pero usted nunca llegó o permaneció en silencio. Quiere usted, aleluya, que simplemente eso pasará por encima. No, usted rendirá cuenta a las personas que van a ser despertadas con tu voz. Usted rendirá cuenta a Dios, aleluya, por las personas. Usted dejó de hablar del Señor. Lo dice Ezequiel, que si tú no amonestas al impío, y el impío muriere, la sangre del impío quedará sobre ti. Pero si tú eres impío, tú lo amonestas y él sigue su camino de maldad, ya tus manos son limpias y tu corazón también del compromiso. Lávate de ellos. Lávate de ellos. Jesús lo dijo que alguien va a escuchar por tu voz. El libro de San Juan, capítulo 17, del Evangelio según San Juan. Ahí vamos a leer un texto donde dice que la gente debe escuchar por tu voz. Verso 20, reza la letra y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ya como la palabra de ellos. Van a creer en Jesús por la palabra tuya. Van a creer en Jesús por el mensaje que vas a aportar. Usted es responsable de las personas que van a escuchar la voz a través de usted. No cree usted que esto quedará así. Esta generación complementaria cumplió su labor.
La generación de Jesús también cumplió su labor. Se oyeron la voz con nombres, con comportamientos, con conducta. Se oyeron la voz, dijeron ser la voz de Juan Bautista. Se oyeron la voz de Jesús, dijeron ser la voz de Jesús. Oyeron la voz de Pablo, dijeron ese Pablo, hasta los demonios decían. Conocemos la voz de Pablo, conocemos quién es Jesús, pero ¿quién eres tú? Hay creyentes que no lo conocen, y los demonios lo conocen del Señor. Y los demonios lo conocen. Porque su voz no se oye, ni reprendiendo, ni orando, ni adorando. ¿Dónde está esa voz silenciada? ¿Dónde está esa voz que está cargada de silenciosa? ¿Dónde está esa gente llena de miedo por el Señor y que quizás se avergüenzan de proclamar el Evangelio glorioso? Ese es el mensaje de salvación para un mundo en tinieblas. No hay otro nombre en que la gente pueda ser salvo. El nombre en que el hombre pueda ser salvo se llama Jesucristo en Nazaret. En el nombre del Señor. Den un fuerte aplauso a Cristo. La voz, ¿dónde está la voz de la iglesia que nos llama? ¿Dónde está la voz de la iglesia? Ustedes son responsables delante de Dios por los habitantes de la gran experiencia. Ustedes son responsables delante del Señor por su familia. Ustedes no fueron invitados para simplemente un culto de comunión. Usted fue invitado para ser confrontado con una palabra del Señor y entender que necesitan levantar las manos sus pastores, necesitan salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Su labor es salir por el Señor. Lo demás lo hace el Señor. Pero la voz de la iglesia del Señor, el reino no llama, se debe escuchar por todos a la gran voz del Señor y del Señor de la iglesia. Usted dirá, pastor, que esa gente es dura. Es la voz de Jesús, pero la voz de Jesús dijo, usted dice que es dura. Jesús dijo, usted dice que faltan 3, 4 meses para la siembra. Pero levantamos ojos y mirá, los campos están listos para la siembra. Hay gente esperando que pase para ti. Hay gente esperando quién puede tocar mi puerta. Hay gente esperando cuándo yo voy a ser salvo. Y ustedes son los llamados, la voz del nombre del Señor. Ustedes son los llamados, la voz de ustedes, aleluya, despertarán a su voz, despertarán a su llamado. Así sí, la voz del nombre del Señor. Ustedes tienen que ir y decir, el reino de Dios es cercano a ese lugar, aleluya. El reino viene para desplazar las tinieblas. El reino viene para quitar lo que está haciendo daño. No puede haber dos reinos en un lugar. Cuando llega Cristo, llega su reino, y el que está establecido, sea el pecado, sea la maldad, sea el vicio, es desbaratado, es roto, es desplazado por el poder poderoso. Es un creyente de autonomía, no está la voz de autonomía, no está la voz. La voz de autonomía, la voz de autonomía. Esa voz de ustedes, pastores, hermanos, debe escucharse en toda América del Sur y todo alrededor. Esa voz se debe escuchar. La iglesia no puede ser un asunto como el animal. Es una oportunidad que andamos buscando la dirección de una persona del Señor. Anda buscando un hermano y no encontró la dirección. Y llega a una iglesia y al lado de la iglesia le pregunta a la familia, mire, pero aquí usted no conoce un hermano de fulano de tal. Y dijo al vecino, yo no sé. Parece que aquí te involucraron en eso. Ya lo sé. Está como involucrado. Que la gente no diga que tú estás involucrado con el Señor, sino que la gente diga, tú eres un arrepentido, la voz del nombre del Señor. Aquí hay un arrepentido por el Señor. Y ahí les pasado un libro donde hay una ciudad donde todo se convertía lo llamaban el arrepentido, porque el cambio producía cambio trascendental en su vida, que la ciudad lo etiquetaba como arrepentido por el Señor, que te conozcan a ti como arrepentido, pero no arrepentido calladito, mudo, no, un arrepentido que alza su voz en el cuello, levanta como un hombre alto y proclama el mensaje de la muerte de la gente.
del Señor. No se puede más el tiempo de predicar la palabra del Señor. Hay gente perdida, ¿verdad? Hay gente extraviada, hay gente muriendo día a día, personas falleciendo por impacto, personas, hermanos, sin esperanza. ¿Dónde está la iglesia? Es tiempo que despertemos, aleluya, y que entendamos, aleluya. Ayer estuvimos en toda la ciudad con el Señor, pero fue un grupo muy reducido de la iglesia. Yo pensé que iba a ir la gran mayoría, pudiésemos haber alcanzado más personas, la voz del nombre del Señor, pero solamente fue ese grupo que la voz siempre se escucha, fue ese grupo de valientes que su nombre está escrito en el libro de la vida, esos grupos de valientes que el diablo sabe cómo se llama la voz del nombre del Señor, ese grupo de valientes que puede decir este vivo espiritual, que están discipulando, que están evangelizando, porque la voz de ellos escucha la voz del nombre del Señor, donde ellos están. Iglesia, es el tiempo de salir de la pasividad, es el tiempo de mostrar más agresivo. El reino de Dios es violencia, y solo los violentos nos arrebata la voz del nombre del Señor. Cristo tiene dos perfiles, y un perfil de amor, de misericordia contra el hombre, pero un perfil violento contra las tinieblas. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios murió a Cristo y anduvo haciendo bienes, aleluya, sanando los enfermos, levantando los muertos. Jesús anduvo haciendo bienes, y si hacer bienes es impactar las tinieblas, hacer bienes es hacer obra social, hacer bien a los que llevan cansado las comunidades, pero hacer bien, el mejor bien es arrebatar las almas de las manos del diablo, es arrebatar los perdidos, aleluya, y traerlo a Cristo. Ese es el mejor bien que usted puede hacer. No que le quede un vaso de agua a alguien, un vaso de café, está bien que lo lleve, pero habla de Cristo, la voz del nombre del Señor, y dile, así como tú tienes sed, y me estás pidiendo esta agua, tú tienes una sed espiritual, te doy el agua de vida que se llama Jesucristo, la voz del nombre del Señor. Denos un mensaje proclamado, la voz de Dios. Diga, yo soy ese ello. Yo soy ese ello. No me importa que mi nombre aparezca, pero yo soy la voz de Dios. Yo soy la voz de esta generación. Alguien tiene que hablar con pastor de camino. Alguien tiene que decir en algún lugar, ese hombre fue instrumento de Dios para restaurar mi vida. A través de ese hombre yo llegué al camino del Señor. A través de esa persona, mi familia fue restaurada en matrimonio. Alguien tiene que hablar de mí a la voz del nombre del Señor. No puedo irme de este mundo sin dejar una huella marcada, dejar un legado. Y todos nosotros estamos llamados a dejar el legado, aleluya. Y que la gente escuche la voz de Él. Por toda la tierra salió la voz de Él. Por toda la tierra sale la voz de fe y reino. Lo viste el sol, visita. 25 de marzo. El avance no depende del pastor. Depende que usted sea el pastor o el pastor de Jesús de Nazaret. El pastor, Dios bendiga, estará que esté en Brasil. Y sé que está mirando, orando por usted. En cualquier momento nos sorprende acá en Venezuela. Y cuando nos sorprenda, no le va a entregar el negocio quebrado al Señor. No le va a encontrar 4 palos y una lana. Debe encontrarle alma, fruto, aleluya. Fruto que está arrepentido. Y ese es el compromiso de todos ustedes. El compromiso de la iglesia palabra de Dios. Que todos nosotros, aleluya, se escuche la voz de ella. La voz de la iglesia se sienta, se escucha en la comunidad, que la iglesia es un ente de transformación cultural, de transformación de estructura, que la iglesia donde llegue haya un cambio poderoso en este lugar, que donde se llegue a un lugar donde se pinta una pared de blanco, pero que la gente diga, por aquí pasó la gente de la iglesia, dejaron la pared de blanco, pero que tenemos que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Quisiera ir concluyendo este mensaje. Hay gente que hay que salvar. ¿Y sabe por qué hay que salvar? Porque el que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y esa palabra condenado debe ser liberada sus entrañas. De que ese que está esperando por oír tu voz
Si tu voz no llega, será condenado. En oración dile, Señor, ¿dónde están los que van a creer por la voz, por mi voz? Señor, ¿dónde se encuentran los que van a creer? En oración dile al Señor eso.